Buenos días, soy la doctora Argentina Rodríguez Casas, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y asesorada por la doctora en medicina, la doctora María del Carmen Zárate Hernández. Voy a presentar el día de hoy caso clínico relacionado con inmunología. Dentro de la ficha de identificación tenemos un paciente con iniciales ISMH de género masculino, de edad de 2 años 10 meses, es católico, es originario de aquí de Monterrey y reside en Santa Catarina. Nació el 31 de julio del 2017, su número de expediente y el motivo por el cual nos interconsultaron fue sospecha de inmunodeficiencia primaria. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares tenemos hijo de madre y padre, madre de 26 años y padre 31 años, ambos casados, originarios de Monterrey. La mamá cursó hasta el bachillerato y el papá hasta secundaria. Actualmente la madre se dedica al hogar y el padre es ahorita desempleado. Anteriormente trabajaba de albañil, por lo cual tenían servicio médico IMSS, pero ahora pues no tienen servicio médico. Religión, ambos son católicos, la mamá sana, el papá no, y ahorita voy a mencionar los antecedentes del papá. No hay consanguinidad, el paciente tiene una hermana de 4 años, una hermana mayor, que ella es sana. De los antecedentes personales del padre, él tiene un historial de 1 año de evolución con tos crónica, tiene pérdida de peso de 20 kilos aproximadamente, refiere episodios de diaforesis nocturna, fiebre intermitente, ascitis, presencia de edema y hepatoesplenomegalia, y en estudios paraclínicos se ha mencionado que tiene alteración en la función hepática, enzimas hepáticas elevadas. Aparentemente mencionó la mamá de manera verbal más no confiable, no hay así una evidencia de un panel viral, pero ella mencionó que estaba positivo para hepatitis B. Y hasta la fecha no tiene el papá un diagnóstico como tal, solamente refiere esos síntomas que en ese año pues ha visitado diferentes médicos, para lo cual no han concluido algún diagnóstico. Menciona que han descartado algunas cuestiones reumatológicas, más no nos habló de algún otro diagnóstico como tal importante. Dentro de los antecedentes perinatales de nuestro paciente, hablando, es producto de segunda gesta, un embarazo fue planeado y deseado, tuvo su control prenatal adecuado, tuvo sus 10 consultas, esto se valoró en el IMSS, fue un embarazo normoevolutivo, se llevó a término con 40 semanas de gestación y fue un parto autóxico, nació pesando 3 kilos, una talla 54 centímetros y el APGAR no lo refirió, pero refirió que sí lloró y respiró al nacer y tuvo alta conjunta. De antecedentes importantes perinatales, la onfalorexis ocurrió antes de las 2 semanas y sus tamices, tanto el metabólico como el auditivo, fueron normales. Dentro ya de sus antecedentes personales y en su desarrollo psicomotor, refiere la mamá un sostén cefálico hasta los 3 meses, sedestación de 5 meses, bipedestación de 7 y caminó al siguiente mes, a los 8 meses. Habla al año y medio, actualmente no va a ninguna guardería, no tiene ahorita ninguna escolaridad, es cuidado en casa, está con mamá o lo cuida la abuelita paterna. Fue alimentado el seno materno durante 8 meses, lo ablactaron a los 6 y lo destetaron a los 24. Actualmente él está integrado a dieta familiar. Dentro de sus antecedentes personales, su cartilla de vacunación se encuentra completa para la edad. Cuenta con la BCG, la hepatitis B, pentavalente celular, rotavirus, neumococo, influenza, la triple viral y la de Sabin. Actualmente para la edad que tiene es una inmunización completa.
Sus antecedentes personales patológicos, todos fueron negados: médicos, quirúrgicos, transfusiones, alérgicos, traumáticos y sobre todo las hospitalizaciones. Ella solo refiere en estos 2 años de vida, 10 meses, que a una infección de vías respiratorias al año, que se dio con antibiótico, manejo en casa durante una semana, y es el único antecedente como tal de enfermedades que ha cursado, pero hospitalizaciones o algún otro antecedente, ninguno aparentemente. Ya iniciando su principio de evolución y estado actual, nuestro paciente inicia 3 meses previo a su ingreso al hospital universitario. La madre refiere que el 1 de marzo el niño presenta una caída de su propia altura sobre su hemicuerpo izquierdo, para lo cual, pues, secundario al traumatismo, inicia con dolor, empieza con claudicación y limitación de movimiento en la región de la parte de la cadera del lado izquierdo, y ese día, que posterior al traumatismo, presenta fiebre de 39 grados centígrados, que se dio con paracetamol, le dieron paracetamol ese día y se dio la fiebre. Pero acudieron con un médico particular, quien a la exploración refirió una infección de una otitis media, para lo cual indica antibiótico, una amoxicilina con ácido clavulánico por 7 días. Pero la madre solamente nos refiere esos síntomas. Se cayó, presentó dolor, limitación de movimiento y fiebre, y acuden con médico particular indicando su esquema de antibiótico. Persiste la sintomatología solamente del dolor y de la claudicación. Como les menciono, la fiebre se dio en un día y ya la fiebre no volvió y no refiere episodios posteriores. Pero los síntomas de la limitación de la cuestión articular y del dolor sí estaban presentes. Y el niño, pues, de 2 años, 10 meses, al ver la mamá la persistencia de esos síntomas, deciden acudir con un traumatólogo particular, quien, pues, en su valoración, aparte valoración médica, indica radiografía, y al ver la radiografía, pues, observa todo normal e indica manejo solamente médico, un manejo de reposo, de ejercicios y manejo antiinflamatorio, para lo cual continúa el tratamiento de nuestro paciente. 8 semanas después persisten los síntomas, para lo cual su madre lo hace acudir llevarlo al servicio de traumatología, pero del hospital universitario. En la valoración del servicio de trauma, al ver la radiografía, sospechan a lo mejor de otro proceso tumoral, para lo cual indican una resonancia magnética, y esta se realiza el 25 de mayo del presente año. Y en radiodiagnóstico, al ver los datos sugestivos de osteomelitis, lo refieren a urgencias pediatría. Y ese mismo día, el 25 de mayo, ingresa a pediatría del HU, del Hospital Universitario. La mamá nos proporciona estas radiografías, que fueron la inicial radiografía que se realizó, posteriormente esas que se habían realizado. Nos faltó que nos proporcionaran las imágenes de la resonancia, me hubiera gustado mostrárselas. Si están pendientes, sí estamos por recabarlas. A su ingreso, nuestro paciente se recibe, pues, estable, con su dolor articular leve, claudicando, pero leve, sin aumento de volumen y sin cambios de coloración y temperatura en el sitio, en el área. Sus signos vitales y la sometría, pues, estaban normales. Una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, 23 respiraciones por minuto, tenía temperatura 36.4 y una TEA de 90/60. Su peso y talla adecuados, con 14 kilos y una talla de 97 centímetros. En la exploración física se encuentra un paciente alerta, cooperador, con una edad aparente igual a la cronológica, sin fases de antálgicas o de dolor. En cabeza no se encuentra ninguna deformidad. En cuello, sobre todo, principalmente, no se palpan adenomegalias, no hay adenopatías.
En tórax, sus movimientos son normales, los campos pulmonares están bien airados, con presencia de murmullo vesicular. En abdomen tampoco hay visceromegalias a la palpación, es depresible, no hay dolor, hay peristalsis audible. Y en piel pues se encuentra íntegra, en mucosas también está íntegra, se observa la presencia de tejido de amígdalas y en la piel, en el sitio de la cicatrización de la BCG pues está presente. Genitales fenotipo masculino, Tanner 1, en las extremidades son simétricas y eutróficas y hay leve limitación de movimiento, sobre todo el lado izquierdo. Siempre fue el lado izquierdo y dolor leve al movimiento, más no se palpaban masas. En lo neurológico, pues el paciente íntegro. A su ingreso se realiza esta biometría hemática más reactantes de fase aguda, donde vemos una hemoglobina de 11.2, un hematocrito de 34.8, presencia de leucocitos de 6.460, neutros y linfos, pues todos los encontramos en rangos normales, BCG en 20 y PCR en 0.70. Viendo la resonancia sugerida por mencionada por radiodiagnóstico que tenía datos de osteomielitis, se hace el abordaje interconsulta con infectología, quien indica abordaje médico con ceftriaxona, 100 miligramos kilo día cada 12 y con clindamicina 40 miligramos kilo día cada 8 horas. Es su primer día de un esquema de 7 días. Ante la valoración de traumatología, ellos, como les comentó, al ver las imágenes, ellos sospechan de un sarcoma de Ewing e indican una toma de biopsia. El resultado del reporte oficial de la resonancia se da el siguiente día de su ingreso, el 26 de mayo, donde menciona el reporte que observan datos de osteomielitis crónica más colección de 7cc y miositis adyacente. Para lo cual, la indicación de trauma, que había sido la toma de biopsia de cresta ilíaca izquierda, se realiza hasta el 8 de junio. Ya ha ingresado el paciente en su evolución, cursa estable, sin afebril, y solamente esperando la toma de biopsia de la cresta ilíaca izquierda. El resultado de esa biopsia del KOH fue negativo, y se realizó un cultivo que al momento de hacer la interconsulta estaba pendiente el resultado, no se había recabado más bien estaba pendiente el resultado del cultivo. Se realizó un GenExpert que fue detectado para Mycobacterium tuberculosis, que fue sensible a rifampicina, y se realizó como abordaje complementario un panel viral, el cual fue negativo para el día 10 de junio. Ese día infectología inicia manejo con ese resultado de Mycobacterium tuberculosis con Dotval, una tableta y media de lunes a sábado. Esa fue una fase intensiva, rifampicina, isoniazida, piracinamina y etambutol. Y ese día se nos interconsulta nuestro servicio por la sospecha de inmunodeficiencia, como les mencionaba. Nosotros, al valorar el paciente, viendo esos antecedentes, solicitamos su perfil de inmunoglobulinas y su población de linfocitos. El paciente fue egresado el siguiente día, ya que por el servicio de traumatología y por infectología no había ninguna otra contraindicación para mantenerlo hospitalizado, y el paciente egresó al día siguiente que nosotros lo valoramos con su tratamiento para tuberculosis, su tratamiento de Dotval, y pendiente de realizar el perfil de inmunoglobulinas, el cual fue realizado el 23 de junio. Sigo en contacto con la mamá para citarla con los resultados para ver y seguir esta valoración, en este caso clínico. En su diagnóstico tenemos una tuberculosis ósea en cresta ilíaca izquierda, con la sospecha de inmunodeficiencia primaria. Eso fue todo por parte del caso clínico. No sé si tengan alguna duda, comentario, o ya puedo iniciar con la revisión que hice del tema.
Bueno, voy a continuar con la revisión del tema. El tema del día de hoy son los defectos en la inmunidad intrínseca innata, la susceptibilidad mendeliana a la enfermedad micobacteriana. Para empezar, les voy a mencionar antecedentes de las inmunodeficiencias primarias. Tenemos en esta línea del tiempo que el primer taller internacional de inmunólogos, Cooper y Good, presentaron dos componentes del sistema inmune. Esto fue en 1967. Para el 1970, Fundenberg hizo una clasificación de las inmunodeficiencias primarias. 6 años después, en el 1976, el Comité de Inmunología Clínica, ahora llamado Unión Internacional de las Sociedades de Inmunología, empezó a hacer estas modificaciones de estas clasificaciones. Ya para el 90 ya se establece que la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, la IUCI, va publicando cada 2 años estos errores congénitos, mencionando que ahora se va a denominar errores congénitos de inmunidad. Las inmunodeficiencias pues son estos defectos en el sistema inmune que lo van a incapacitar para eliminar ya sea alguno o algunos microorganismos. ¿Esto qué nos va a hacer en nuestra persona? Pues va a ser más propenso a ciertas infecciones, a ciertas enfermedades en particular, y esto va a estar determinado genéticamente, y estos van a ser más susceptibles a presentar más infecciones, una variedad tanto de infecciones virales hasta protozoarios, siendo algunos microorganismos de baja virulencia. A pesar de esa baja virulencia, van a ser susceptibles a estas infecciones. Actualmente se conocen más de 100 inmunodeficiencias primarias y la mayoría son unigénicas. Afecta la respuesta tanto del linfocito T como del linfocito B o ambas respuestas. Estas mutaciones génicas conocidas de inmunodeficiencias primarias han ido aumentando durante el periodo del tiempo, la línea del tiempo. Se han detectado más de 350 mutaciones genéticas que estas pues se han asociado a estos trastornos de inmunodeficiencia y también enfermedades autoinflamatorias. Vemos cómo en el paso de los años se han conocido más mutaciones génicas y probablemente pues secundario a este conocimiento más molecular, diagnóstico genético. La IUCI del 2017 tiene una clasificación del fenotipo de 9 fenotipos, para lo cual les voy a mencionar que el fenotipo 1 son las inmunodeficiencias que afectan tanto la inmunidad humoral y celular. Las inmunodeficiencias primarias con características o asociadas a síndromes, las deficiencias predominantes de anticuerpos en el tercer grupo. En el cuarto grupo están las enfermedades de desregulación inmune y los defectos congénitos en el número de los fagocitos. Este pertenece al grupo número 5. Y el grupo 6, que es del que les voy a hablar, son los defectos de la inmunidad intrínseca innata, que a su vez se divide en infecciones bacterianas parasitarias, la susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias e infección viral. Y las enfermedades autoinflamatorias igual se clasifican A y B en el grupo número 7. En el 8 tenemos las deficiencias de complemento y en el último grupo, en el 9, tenemos a las fenocopias. Este esquema es de la clasificación de fenotipo, donde tenemos en el grupo 6, como les mencionaba, los defectos de la inmunidad intrínseca e innata con la susceptibilidad de enfermedades a micobacterias e infecciones virales. En esta mañana les voy a platicar un poquito más acerca de este grupo de enfermedades de susceptibilidad a micobacterias, que hay 2 fenotipos, un fenotipo grave, un fenotipo moderado. En el grave, que es en el que está la deficiencia completa tanto del receptor para interferón gamma 1 como para el receptor de interferón gamma, el receptor 2 del interferón gamma. Y los fenotipos moderados que vemos pues esta gran diversidad de mutaciones génicas que vamos a ir desglosando.
Se pensaba que la tuberculosis pues era una enfermedad hereditaria y esta pues se vio ya secundaria al descubrimiento de la bacteria por parte del médico Koch en 1882 y fue hasta ya mediados del siglo XX que se extendió, que se entendió, perdón, que las infecciones eran secundarias a la vacunación de la BCG, el bacilo Calmette, que estaban relacionados con estos errores de la inmunidad innata. Fue hasta el 96 quien el médico Hungry y colaboradores, y Newport y colaboradores mostraron por primera vez estos defectos. Entonces, todo este tiempo pues se pensaba en estos errores innatos, pero fue hasta recientemente, hace poco, hace 14 años, que pudieron identificar estos defectos que eran monogénicos, únicos, que eran heredados, que eran pertenecientes o eran vistos en el circuito del interferón gamma, que esto pues les va a conferir esa susceptibilidad a esta infección por micobacterias. Este síndrome de susceptibilidad mendeliana a infecciones bacterianas se considera una inmunodeficiencia atípica y que sus defectos pues son solamente en un gen y esto es secundario a estas leyes de herencia mendelianas. Las personas menciona que se van a enfermar con más frecuencia por con más frecuencia por infecciones secundarias a la BCG, por tres causas. Para la BCG, el bacilo Calmette, que recordemos que la cepa vacunal pues contiene Mycobacterium bovis, por micobacterias ambientales, que estas son consideradas de baja virulencia, y por salmonella, que estas son las manifestaciones extraintestinales. Y estos son considerados errores innatos en la inmunidad mediada. También hay otro nombre que se les da, que es la inmunidad mediada por interleucina 12, 23 e interferón gamma, este circuito. Lo definimos como tal, una enfermedad que es susceptible a estas o predispone a estas enfermedades. Esta es la característica principal, que los predispone de manera selectiva a estos individuos sanos a estas enfermedades secundarias al bacilo Calmette, a la BCG o a las micobacterias ambientales. Como tal, esa es su definición. Dentro de la epidemiología tenemos que como tal las inmunodeficiencias primarias pues sabemos son trastornos hereditarios. Su incidencia geográfica va a ser muy variable y va a tener un espectro clínico amplio. Esto es secundario pues a esa variabilidad en el genoma humano, tanto que influye el genoma como el entorno microbiano en todo el mundo. Pero la prevalencia o la frecuencia global que se ha establecido para esta enfermedad de susceptibilidad mendeliana secundaria a micobacterias es de al menos 1 en 50,000. Se ha demostrado que pues es secundaria esta heterogeneidad alélica y se ha establecido que hay 10 genes que contribuyen hasta para 19 trastornos genéticos. En el recuadro podemos observar los 10 genes que ahorita les voy a ir un poquito platicando más de ellos, pero estos genes son los mayormente relacionados. El receptor de la cadena 1 del interferón gamma, el receptor 2 del interferón gamma, el STAT1, la interleucina 2, el receptor de la interleucina 12 beta 1, la interleucina 12B, el IRF8, el gen estimulado por interferón 15, tirosina quinasa 2, entre otros más. Estos genes afectados pues están involucrados en esta inmunidad y como les menciono, el principal es que está en este circuito. De hecho, más adelante vamos a ver que lo denominan circuito interferón gamma, que este va a controlar tanto la inducción, va a estar alterada, puede estar alterada la inducción de este interferón gamma como la respuesta que tiene el paciente al interferón gamma. Se han informado diferentes mutaciones para la interleucina B en un estudio. Este fue en 6 países realizado: Francia, India, Irán, Pakistán, Arabia Saudita y Túnez, dentro del cual pues se estudiaron 52 pacientes que tenían la presencia de esta mutación. Como les comento,
han visto esta variedad de estas mutaciones, al menos estos son los que se han estudiado, que vemos en esta gráfica. Aquí se pueden mostrar estos defectos genéticos en este estudio en 406 pacientes con estas enfermedades susceptibles a micobacterias, con todas estas mutaciones conocidas. Nos llama la atención el de mayor porcentaje, hasta un 44% en este estudio, mencionando a la interleucina 12, al receptor de la interleucina 12 beta 1. Le sigue de frecuencia con un 17% el receptor 1 del interferón gamma, un 12% la interleucina 12 P40, con un 12%, y el resto con menores porcentajes, pero igualmente esa variedad de esas mutaciones. Otro estudio menciona igualmente los defectos más comunes que coincide con el anterior, que es la interleucina 2, el receptor de la interleucina 12 beta 1. En este estudio un 40%, un 44%. Le sigue igualmente la mutación del interferón gamma del receptor 1, con un 39% secundario comparado con el estudio anterior, que era un 17%, y en menores porcentajes otros tipos de mutaciones, de interleucina 12B, igualmente STAT1, del receptor 2 del interferón gamma, y otros pacientes con defectos en el NEMO. Estas etiologías genéticas de esta enfermedad de susceptibilidad mendeliana, menciona este artículo 18 etiologías genéticas que son conocidas, que las engloba en este recuadro, teniendo una variabilidad en la herencia. Tiene la presencia de estas tres variables, que es autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al X. Tenemos que los defectos los clasifico, pueden ser defectos funcionales completos o parciales. Completos la C, P de parciales. Y la proteína, se refiere a que estos defectos genéticos tienen presencia, que son están expresados, E negativa que no está expresado, por aquí está una que no está expresada, la proteína, la P negativa que no está fosforilada, y la B negativa significa que el defecto no se puede, en este caso el STAT1, que es el único, no se puede unir al núcleo, que son los transductores de señales, que no se puede unir al núcleo. Dentro de los defectos del interferón gamma, primero tenemos que conocer que esta es una citosina pleitrópica. Ahí tuve varios errores de ortografía en la presentación. Que esta es producida por distintas células, principalmente linfocitos T y las células natural killer. Va a tener efectos sobre muchas otras células, pero las principales van a ser sus monocitos y los macrófagos, que estos van a tener este receptor, igualmente denominado receptor para interferón gamma. Y la mayoría de los casos menciona que la producción deficiente del interferón gamma se va a deber a estas mutaciones de la cadena 1 del receptor de interleucina 2. Ahorita en un esquema lo vamos a poder visualizar y grabar un poquito más. O que también hay la presencia de estas mutaciones en el gen que codifica la interleucina 2. Entonces puede ser presencia de mutaciones tanto en el receptor para interleucina 12 como en el gen que codifica la interleucina 12. Este esquema representa aquí la inmunidad a las micobacterias y es denominado el circuito interferón gamma. Tenemos que los receptores de reconocimiento de patrones son sensores muy importantes de micobacterias, que esto va a ser después de la infección. Tenemos la micobacteria, voy a iniciar aquí. Va a haber fagocitosis de los bacilos en las células dendríticas, puede ser en las células dendríticas, incluso también en los macrófagos. Hay esta interiorización o esta fagocitosis de estos bacilos, y estos pues ya van a tener activada la célula dendrítica, el macrófago. Al ser activado van a liberar tres cosas. Van a liberar factor de necrosis tumoral alfa, van a liberar
interleucina 12p70 y van a liberar el gen estimulante por interferón 15. Que estos a su vez, pues van a ir al linfocito T o a la célula natural killer a activarla. Y al momento de activarla, va a hacer esa producción el interferón gamma. Va a haber esa producción del interferón gamma, va a ir al linfocito T activado, al linfocito TH. Además de producir este interferón gamma, va a haber una diferenciación, a TH1. Entonces tenemos diferenciación de TH1 y producción de interferón gamma. Con esta producción de interferón gamma va a haber posteriormente una activación a estas células, una respuesta, ¿verdad? Desglosando, entonces a este circuito, si vemos aquí las flechas rojas, se le llama circuito interferón gamma. Y este es un circuito positivo para esta activación. Produce, reactiva y vuelve, es como ese círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos va a hacer? Que mejore la capacidad microbicida por otros agentes, y así es como va a funcionar que vamos a contraatacar estas micobacterias. Que si tenemos defectos en alguna de estas vías, pues es cuando tenemos este problema de susceptibilidad. Desglosando la parte interleucina 12p70, esta es un heterodímero compuesto por una subunidad P40, que es similar a la interleucina 23, que es en común, no similar, perdón, tiene en común con la interleucina 23, y una subunidad P35. Estos, al unirse a su receptor, el receptor para interleucina 12, que está compuesto por dos cadenas, dos subunidades, una beta y una beta 1 y beta 2. Al unirse, el P40 se une con beta 1 y P35 se une con beta 2. Al unirse con este receptor, va a traer el JAK2, que es la tirosina quinasa asociada a Janus, 2, y la tirosina quinasa 2. Estos, al fosforilarse, van a traer al transductor de señal STAT4, que este se va a autofosforilar y se va a trasladar al núcleo donde va a estar al promotor para transducción de señales, y va a transcribir la producción del interferón gamma. Paralelamente a la interleucina 12 tenemos aquí el gen estimulante de interferón, el 15, que va, si se fijan, va paralelo a lo que hace la interleucina 12, va hacia el núcleo del linfocito T, también puede ir a las células natural killer, activa esa transcripción, igualmente hay esa producción de interferón gamma. Entonces, por esas dos vías. Y las vías que están resaltadas en negrita son las que se han estudiado en estos defectos de estas enfermedades asociadas a susceptibilidad mendeliana afectada asociadas a micobacterias. El interferón gamma, seguimos aquí para la activación de este. Ya una vez que se produce ahora vamos a ver la respuesta del interferón gamma. Aquí vimos la primera parte, vimos la producción. La segunda parte es la respuesta. ¿Y quién va a dar la respuesta? Pues los macrófagos principalmente. El interferón gamma se va a venir al macrófago, donde se va a unir a su receptor, y su receptor del interferón gamma igualmente está compuesto por dos cadenas o dos subunidades, la parte del receptor 1 y la parte del receptor 2, que a su vez se unen estas JAK1 y JAK2, JAK1 al receptor 1, JAK2 al receptor 2, se fosforilan y hacen este ambiente, lo acoplan para que venga STAT1 y se autofosforile, se liberan estos dímeros y se va igualmente al núcleo a activar este factor asociado a gamma y el sitio de asociación sitio de activación de la gamma, del interferón gamma. Y así se concluye este circuito de interferón gamma. Entonces,
Desglosando eso que les comenté en imagen, lo vamos a ir viendo en, digamos, ya en diapositivas posteriores. La primera menciona la deficiencia en la producción de interleucina 12. Como les mencionaba, esa es la interleucina 12 muy importante en esta activación de linfocitos T o la natural killer, y si hay un defecto, pues vamos a tener todos estos problemas. Estas mutaciones en el gen, como les mencionaba, esta interleucina 12 es funcional con su presencia de P70. Tiene esa presencia de dos componentes y, como les mencionaba, lo producen los macrófagos y células dendríticas. Va a ser codificada por sus dos genes, interleucina 12A, interleucina 12B. Y la interleucina 12 se va a unir a su receptor, como les mencionaba en la imagen, células T, la natural killer, y va a producir ese interferón gamma. Entonces, las mutaciones, los pacientes que tienen estas mutaciones, sobre todo interleucina 12B, que es la que se ha estudiado, clínicamente se van a caracterizar por esta heterogeneidad en la ocurrencia y en la gravedad de las infecciones. Puede haber otra mutación, que esta es dentro de las más comunes, la interleucina 12, el receptor de la parte de las dos cadenas que les mencionaba, beta 1 y beta 2, pues la mutación en la cadena beta 1. Entonces, estos defectos solamente se ha encontrado en esta cadena, no se ha encontrado actualmente en la cadena beta 2, ¿verdad? Pero estos son los que se han asociado a infecciones por micobacteria y salmonela, que son pues los más comunes. Como les menciono, solamente es la única mutación que está descrita y que se ha asociado a estas infecciones. ¿Y en qué pacientes lo vamos a ver? Pues en pacientes pediátricos, en niños, sobre todo antes de los 12 años de edad. En los defectos en la respuesta al interferón gamma, igualmente vamos a tener dos mutaciones. En la mutación en el gen que codifica para el interferón gamma, el receptor, la cadena 1, y el gen del interferón del receptor de la cadena 2. De la respuesta al interferón gamma, eso nos va a depender que esa función esté íntegra por ese receptor. Si el receptor no está íntegro, pues ahí no se va a acoplar el interferón gamma y no va a haber esa activación de macrófagos y no va a haber esa destrucción de bacilos. Les recordamos las cadenas 1 y 2. Las infecciones más comunes que se han observado en estos pacientes va a ser secundaria por la BCG en los pacientes pediátricos, en los niños vacunados, o en los que no se ha vacunado por micobacterias ambientales. Y la más común, la más identificada es Mycobacterium avium. Otras menos frecuentes son Mycobacterium chelanoae y Mycobacterium fortuitum. La otra mutación del gen del receptor del interferón gamma, que es la parte de la cadena 2, pues igualmente la presencia de este receptor en los macrófagos, que se va a venir el interferón gamma a unir, proveniente del linfocito T y la célula natural killer, y va recordando que la vía que está involucrada es la vía del STAT1 para activar a ese macrófago. Entonces, cuando hay este defecto, igualmente ya no activa, no hay esa fosforilación y ya no hay esa activación de estos macrófagos, ya no hay esa respuesta del interferón gamma. Entonces, estos pacientes con estas mutaciones van a presentar defectos tanto parciales como totales de la proteína. Y ellos, a diferencia de los pacientes anteriores, tienen un historial clínico de infecciones también recurrentes de micobacterias, pero en estos se ha visto que son secundarios a Mycobacterium bovis, que es secundario a la BCG, o lo que contiene la BCG, Mycobacterium abscesso, y al igual que el receptor 1, la mutación del receptor 1, Mycobacterium avium y Mycobacterium fortuitum. Hay factores relacionados con la vía, como les mencionaba, que también, aparte del circuito interferón gamma, se le puede llamar vía del circuito interleucina 12, interleucina 23, por su asociación con interferón gamma. Y hay factores relacionados que nos hacen sospechar, o sea, en qué pacientes son candidatos o podemos tener en mente esta enfermedad de susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Pues nos menciona 5 aspectos que tenemos que tener en mente. Los pacientes que tengan reacciones adversas a vacunación, los antecedentes familiares, la consanguinidad, el tipo de granuloma y el tratamiento adecuado. La reacción adversa a la vacunación,
con la BCG, pues nos menciona que va a ser el factor más importante, más determinante, ya que la presencia de esta BCG-itis, que como ya sabemos es una reacción inflamatoria local que se va a manifestar pues como abscesos subcutáneos o como linfadenitis local. La linfadenitis va a ocurrir después de 2 a 3 meses de que se aplicó la vacuna. Eso va a ser lo característico y la presencia de esto nos debe hacer ruido en nuestra mente para tener en cuenta este diagnóstico. Los antecedentes familiares, es muy importante hacer este árbol genealógico lo más completo que se pueda, porque como mencionaba, hay esta diversidad de efectos genéticos, tanto autosómicas recesivas como dominantes y ligadas a X. Entonces, tenemos que englobar todo esto en este árbol genealógico. Menciona lo más frecuente de estas autosómicas recesivas, pero como les menciono, pues hay también las otras variables. Y entre la presencia de consanguinidad, pues esto en ciertas familias se menciona muy claramente que va a aumentar la probabilidad en la frecuencia de esta presencia de estos genes, pero que igual si no hay consanguinidad, pues también debemos de sospechar, ya que hay parejas que pueden compartir esta mutación y no olvidar que hay esas herencias autosómicas recesivas, ¿verdad? O sea, que hay un ejemplo donde, o una comparación de diferentes familias donde hacen estos árboles genealógicos y vemos las diferentes mutaciones. En la imagen del grupo A se representa un árbol genealógico de una familia mexicana que se estudió, en el cual se detectó una mutación del gen del receptor beta 1 de la interleucina 12. En el grupo B, una familia con una mutación dominante de un defecto parcial, pero fue una mutación dominante del receptor 1 del interferón gamma. Y ya en el tercer árbol, en el árbol C, corresponde a esta familia que hay presencia de consanguinidad en Turquía, y hay esta mutación igualmente del receptor beta 1 de la interleucina 12, igual que en la presencia de la familia mexicana. El último aspecto que había que, el penúltimo, perdón, aspecto que había que valorar sería el tipo de granuloma, donde menciona que estas infecciones, tanto por Mycobacterium y Salmonella, pues nos van a desencadenar esta presencia de este granuloma. Y que la presencia, pues eso nos va a hacer pensar en que el sistema inmune está funcionando al 100, que es eficiente. El granuloma, hay 2 tipos de granulomas que nos puede hacer sospechar. Hay uno de buen pronóstico, que es el granuloma tuberculoide, que es bien definido y pues concentra todo como tal, todas esas bacterias. Pero en cambio el lepramatoide es más, tiene como que no tan bien definido su forma, tiene acúmulo de mucho más bacterias, y pues menciona la literatura que es de mal pronóstico. Y en estos casos, pues está indicado, tanto en la presencia de granulomas, está indicado la toma de biopsia ganglionar. Según la infección, ¿esto qué? Pues puede ser toma de biopsia de piel, de hueso, de pulmón, de vaso, de cualquier tejido que se haga la sospecha, como en este caso, pues de tejido óseo que fue de nuestro paciente. Y el último aspecto que hay que tomar en cuenta es el tratamiento, ¿verdad? Las infecciones por Mycobacterium o Salmonella pues van a ser, menciona, que muy de difícil tratamiento farmacológico, las que son susceptibles, las que traen estos defectos genéticos, ya que sus síntomas van a ser persistentes y recurrentes a pesar del tratamiento. Entonces, menciona que aquí ya debe de entrar un equipo médico especializado en estas enfermedades inmunológicas para poder hacer el tratamiento mejor adecuado para el paciente. Estos pacientes van a recibir antibiótico pues de manera prolongada, pero no va a haber resultado en cuanto a esto por esta susceptibilidad. La presentación clínica, como recuerdo, el primer caso se publicó en el 51, esta susceptibilidad mendeliana a Mycobacteria, pero ya el reporte genético, como recordamos, fue hasta el 96 que se mencionó. Entonces antes se sabía, más no se conocía cuál era el defecto. Y yo considero pues que aún falta más por conocer esos defectos, ¿verdad? Esta presentación se va a hacer pues más en la infancia temprana, rara vez que se presente, no hay casos así reportados en edad adulta,
y las infecciones pues van a poder afectar a cualquier tejido blando, médula ósea, pulmones, piel, huesos, ganglios linfáticos y principalmente que puede que no sean palpables. Entonces, pues nuestro paciente al menos tenía esta presencia de esta infección, no era palpable su lesión, entonces sí estamos obligados a descartar este tipo de patología. En su evaluación, ¿qué vamos a hacer para ver esa expresión, en ese caso de la interleucina 12, del receptor para interleucina 12 beta 1? Que este es, como les recuerdo que es el más frecuente, 40-44%, pues lo vamos a hacer a través de la citometría de flujo, que en este estudio mencionando que encontraron estas expresiones superficiales, eran inferiores al 1% en los linfocitos en estos 6 sujetos que se estudiaron. Y el tratamiento, ¿qué vamos a dar de tratamiento? Pues se ha mencionado que el trasplante de células madre hematopoyéticas es el único tratamiento para estos pacientes, sobre todo los pacientes pues con esta ausencia de interferón gamma. El tratamiento va de la mano con el tratamiento de las infecciones por micobacterio y ese tratamiento pues va a depender de qué tan temprano encontremos ese microorganismo y qué tanto sea efectivo ese tratamiento. Sin embargo, el diagnóstico temprano de los microorganismos pueden demorar, ya que el aislar las micobacterias por cultivo pues puede demorar hasta semanas. Como en el caso de nuestro paciente, lo que sigue pues es hacer concluir en ver su perfil de inmunoglobulinas y ahí en base a eso hacer los siguientes más estudios si es que en dado caso llega a resultar una inmunodeficiencia o una baja de perfil, más debemos de ir a profundizar en su estudio. Y recordar que este paciente se fue a casa con su tratamiento, ver también si responde al tratamiento del DOTBAL, si responde adecuadamente o no responde, pues también ahí nos va a hacer parar las antenitas. Y ya de manera de conclusiones, pues resumen de los puntos más importantes que quiero que recuerden de esta enfermedad, que es caracterizada por infecciones provocadas por micobacterias ambientales, que pueden ser poco virulentas y que sea secundaria también a la vacunación de la BCG. El defecto más común de todos los mencionados, pero que se recuerden al menos el más común, el principal, del receptor de la interleucina 12, beta 1, y que los pacientes susceptibles a estas enfermedades por micobacterias van a requerir un diagnóstico genético. Entonces, una vez que se hace, pues buscar la manera de ver ese diagnóstico genético que se haga. Si no se hace aquí, pues enviarlo a donde sí se realice, ¿verdad? Y mis conclusiones, pues debemos identificar estos pacientes que potencialmente van a tener este tipo de inmunodeficiencia. Ya viendo las características, si conocemos al menos estas manifestaciones, pues ya nos va a hacer sospechar o pensarlo al menos. Si lo conocemos, lo vamos a sospechar y lo vamos a diagnosticar. Y buscar ese diagnóstico molecular preciso para mejorar ese tratamiento. Y es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.